Bueno, bienvenidos nuevamente al Protestón. Vamos con nuestro tercer capítulo. Estoy emocionado ya, la verdad. He escuchado muchos comentarios positivos, muchos comentarios reflexivos y les agradezco muchísimo por todo lo que me han escrito y también me sorprende que está llegando a varios lugares. Les cuento: España, Argentina, Chile, México y fantástico. O sea, esto se internacionalizó. Y gracias a ustedes también por compartirlo a sus amigos de las universidades, del colegio, del trabajo. Buenísimo, espero que lo puedan disfrutar. Bienvenidos a aquellos que quizás no han escuchado ni el primer capítulo del Protestón. Bienvenidos, están bienvenidos a este lugar para que podamos aprender juntos, que es el anhelo y el deseo que tenemos. Entonces, sin más preámbulo, mi nombre es Freddy Rivera y bienvenidos al Protestón. Como les dije, este era uno de los más esperados capítulos. Creo que crecí con estos personajes: Homero, Marge, Lisa, Maggie. Y espero que ustedes también hayan crecido con los Simpson y también creído con los Simpson. Y son quizás uno de los personajes más significativos o una de las caricaturas más significativas para muchos de nosotros. Pero poco conocemos a profundidad si existe la posibilidad de que se pueda hablar del Evangelio según los Simpson. Tengo que ser sincero, este nombre no es original. O sea, el Evangelio según los Simpson no surgió de mi creatividad, sino de un libro que se escribió hace algunos años de un gran cronista que se llama Marx Pinsky. Escribió un libro que se llama El Evangelio según los Simpson. Y por eso el nombre también de este podcast. Y en este libro él analiza más de 200 capítulos de Los Simpson en relación con a quién se le ocurriría que Los Simpsons pudiera tener un contenido de alguna manera espiritual o que por lo menos diera alguna enseñanza de religión. A nadie se le pudo haber ocurrido, pero cuando uno analiza en detalle, Los Simpsons tienen unos contenidos bien interesantes, sobre todo en las primeras temporadas. Y bueno, las últimas también, aunque no hacen tanto énfasis en el tema religioso. Pero las primeras temporadas, bueno, decir primeras, digo como hasta la octava o novena temporada, hablan y tienen una connotación de elementos interesantes relacionadas con el cristianismo. Y no solamente con el cristianismo, con el budismo también y con otras religiones. Y por eso se llama el Evangelio según los Simpson, porque lo que quiero traer a colación es qué se puede, o sea, qué puede enseñar los Simpson, ¿no? ¿Qué nos puede decir los Simpson que esté acorde con el cristianismo o con algún tipo de espiritualidad? Pues sí, les digo, muchísimo. Si bien los Simpson fueron unos personajes creados con un objetivo crítico de la sociedad norteamericana, en ese ejercicio crítico de la sociedad norteamericana no deja a un lado efectivamente la crítica a la religiosidad norteamericana, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie asisten a una comunidad religiosa en Springfield del reverendo Alegría, así le llaman en mi país. No sé cómo le pongan en su país, pero se conoce como el reverendo Alegría. Y el reverendo Alegría asiste a una iglesia. Capítulos o temporadas más adelante dirán de cuál es el corte o la línea del cristianismo a la cual el reverendo Alegría pertenece, que básicamente es presbiteriano. Es una comunidad cristiana protestante presbiteriana, y en la concepción presbiteriana es básicamente un tema de estructura organizacional interna, ¿no? En ese sentido, ustedes pueden ver al reverendo Alegría, que tiene su clergyman, su traje, y pareciera ser un sacerdote católico, pero detallan, no tiene ningún tipo de imagen más allá de los vitrales, de los cuales también han sido causa de mofa en algunos capítulos, pero solo tiene vitrales. Está un púlpito, un altar, vitrales, y está el reverendo Alegría dando sus sermones en ocasiones un poco extensos y un poco aburridos, y que en algún momento se convierten en emocionantes, especialmente en un capítulo donde Bart interpreta una canción de rock and roll en la iglesia y la gente se anima y desea
disfrutarla al máximo. Pero más allá de eso o de su gran reflexión en uno de sus capítulos donde él decide entregar casi la comisión delegada de ser la comisión delegada que él tenía de escuchar a otros a March, y termina March siendo consejera de la iglesia y él casi retirándose por un momento de su objetivo como reverendo, y recupera esa noción de poder ser un reverendo después de que lucha contra unos monos para salvar a Ned Flanders, su fiel seguidor, pero no solo su fiel seguidor, sino también aquel que generó que el reverendo Alegría ya no fuera tanta alegría, porque cuando llega el reverendo Alegría a Springfield, era un pequeño joven cristiano, quizás reformado y revolucionario, que quería cambiar la manera de enseñar de la fe y la espiritualidad, pero se encuentra con un religioso exacerbado llamado Ned Flanders, que lo llama hasta el cansancio, que lo convierte en un reverendo un poco aburrido y tradicionalista. Pero así está conformado Springfield, y la iglesia juega un papel muy importante. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de capítulos de Los Simpson, muchas cosas giran en torno a la iglesia, y el reverendo juega un papel muy importante porque hace parte de la comunidad. No está desligado de la comunidad, no está desligado de Springfield, no está desligado también de lo que acontece en su ciudad. Y a diferencia del alcalde, que termina siendo un personaje corrupto, el reverendo termina siendo un personaje no corrupto, pero un poco aburrido, ¿no? Que lucha con el anhelo de intentar hacer de su iglesia un espacio acogedor y un espacio que no termine siendo aburrido. Y los títulos de los sermones son bien interesantes. Alguien, si de pronto no ha visto Los Simpson, detalle los títulos que aparecen a las afueras de su iglesia, de las charlas o de las conferencias o del sermón que vaya a dar el día domingo. Pero, como les digo, ¿de dónde sale esa idea de hablar del Evangelio según Los Simpson? Cuando me recuerdo muy bien, antes de acercarme al texto de Mark Pinsky del Evangelio según Los Simpson, de estar sentado mirando fanáticamente Los Simpson cada fin de semana, y encontrar detalles que quizás para una persona no creyente pasan desapercibido, pero para aquellos que somos creyentes me parecieron muy interesantes. Igual, mi mamá nunca me juzgó, a pesar de haber crecido en una iglesia pentecostal a ultranza, una comunidad bastante conservadora. Nunca me negó la posibilidad ni de ver ni de escuchar buena música, ni de ver buenas películas. Y en ese sentido, puedo hacer un análisis detallado, que hay unos capítulos interesantes. No sé si ustedes recuerdan, hay un capítulo llamado El alma de Bart, ¿no? Y cuando yo veo ese capítulo, decía, oiga, ¿qué está pasando aquí? Entonces es Bart desesperado por obtener un dinero, decide vender su alma, ¿no? Y se la vende a su gran amigo Milhouse, y le vende el alma por unas cuantas monedas. Posterior a eso, para muchos carecería de sentido poder vender el alma en un papel, pero él empieza a percibir el mundo de otra forma diferente. Y se empieza a sentir triste, no tiene la misma energía que tenía antes, y la connotación del alma tiene otro sentido. Ya no simplemente es una idea creada o una idea opresora, sino para Bart comienza a tener un sentido. Y el sentido es la esencia de lo que es él, ¿no? El alma se empieza a ver como algo fundamental en la vida de Bart. El chiquillo travieso comienza a darle un sentido a una connotación religiosa, como lo es el alma, y también espiritual. Al punto que, igual acá no es de relatar los capítulos de Los Simpson, ustedes lo verán luego, al punto que es Lisa la que le da una explicación de la importancia que tiene el alma. Pero sabes, Bart, hay filósofos que creen que no se nace con un alma, que hay que ganarla con sufrimiento, meditación y oración, como tú lo has hecho. ¿Y cómo lograr recoger el alma nuevamente o tenerla nuevamente? Bueno, gracias a la ayuda de Lisa, que lo ha desesperado por conseguir nuevamente ese papelito en el cual él vendió el alma.
Pero este capítulo tiene varios elementos muy interesantes. Primero, darle un sentido al alma, ¿sí? Donde ligan todo el tema emocional y demás. Pero hay un recurso que aparece en ese capítulo y el recurso es la oración. O sea, Bart está desesperado, no logra hacer la transacción con Milhouse, al punto que el desesperado busca la manera de que Milhouse le devuelva el alma. La última instancia es, va, lo busca. Milhouse dice que le ha vendido el alma a otra persona. No le comenta que efectivamente es Lisa. Y él toma como último recurso, después de haber optado por muchas cosas, orar. Se arrodilla en su cama y hace una oración sincera. Recuerden, Bart no es de oraciones sinceras. Bart es quizás uno de los chicos más rebeldes y antirreligiosos de la familia Simpson. Pero en esto es tan importante que él cae de rodillas ahí al lado de su cama y hace una oración corta. ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Bart Simpson. Sé que nunca pongo atención en la iglesia y que soy travieso, pero ahora necesito de tu ayuda. Tengo miedo de que algún maniático tenga mi alma y no sé qué pueda hacer con ella. Quiero recuperarla. De manera aparentemente milagrosa, pero era Lisa, el papelito cae a su cama y ahí está su alma y ese papelito decide comérselo y tragárselo, aunque Lisa le da una explicación más profunda de lo que puede ser el alma. Entonces empezamos a ver varios elementos, ¿no? Empezamos a ver el elemento del alma, el elemento de la oración. Recuerden, los Simpsons son presbiterianos, son protestantes. Ustedes no van a encontrar en los Simpsons ningún tipo de rezo católico o oración católica, o no está ligado al tema de algún, digamos, un rito o algún tipo de práctica religiosa católica. Por el contrario, son prácticas protestantes. La oración en la mesa, la oración como un instrumento para hablar con Dios. No solamente lo hace Bart. Vemos a Homero muchas veces haciendo sus plegarias, al punto que aún ni sabe exactamente a quién hace sus plegarias. Recuerdo en unos capítulos desesperado grita Jebús, intentando referirse a Jesús. Pero curiosamente esa palabra Jebús sí existe en la Biblia. En el próximo capítulo les contaré de dónde sale Jebús, pero sí existe esa palabra en la Biblia. Pero básicamente es una familia religiosa. Marge también es. Bueno, la Maggie, la más pequeñita, efectivamente no lo es. Lisa en su comienzo lo es, hasta que luego opta por acoger el budismo en su vida. Y hay un capítulo especialmente donde ella explica por qué accede al budismo, a pesar de la preocupación de su familia en relación con la decisión de Lisa, que también es bien interesante ver cómo la misma familia busca hacerle ver que es aparentemente una mala decisión para Lisa, y Homero la ataca por el tema del veganismo, en fin. Pero ya tenemos dos elementos en uno de los capítulos. Está el tema del alma, el tema de la oración. Otra de las cosas interesantes de esta familia, especialmente quizás en varias de las primeras temporadas, es que a pesar de cómo es Homero, cómo es Marge, cómo es Lisa, cómo es Bart, es una familia tradicional. O sea, no es una familia distinta a una familia tradicional. O sea, Homero, un personaje bebedor, extremista, que pasa su tiempo al frente de un televisor, que tiene un trabajo, y si se han dado cuenta, los Simpson, a pesar de ser una familia tradicional con unos trabajos tradicionales, viven muy bien. O sea, tienen carro, tienen una excelente casa. Bueno, aunque en algunos capítulos está que se cae. Los niños estudian también. Lisa tiene una proyección de ser una gran estudiante. Marge ha pasado por muchos cargos. Homero no es machista. Y Marge también es una mujer que identifica mucho los roles de ser una mamá, de ser una esposa. Y es muy interesante. O sea, a pesar de la crítica que le hacen
a la familia tradicional norteamericana, también uno puede encontrar que resalta esos valores de las familias norteamericanas y especialmente de algunas fechas puntuales, desde los días de independencia, desde el tema de las navidades. Todo gira en torno a ello. Entonces, otro elemento interesante que lo podemos ver en los capítulos es cómo conciben a Dios. Dios en Los Simpson aparece como un gigante barbón que tiene 5 dedos, ¿no? Los Simpson tienen 4, todo Springfield tiene 4, pero Dios tiene 5 dedos. Y lo interesante son los diálogos que tiene Dios con Homero. Son diálogos sencillos que Dios lo muestran como un ser que entiende muy bien a Homero, que busca enseñarle a Homero. Hay un capítulo donde Homero decide no volver a la iglesia. Como un acto de rebeldía decide él crear su propia religión y tiene una visión y una aparición donde conversa con Dios. Dios, Has abandonado mi iglesia. bueno, más o menos, pero... ¿Pero qué? Pero no soy malo, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué voy a pasar la mitad del domingo oyendo que me voy a ir al infierno? Bueno, eso sí. Una conversación muy interesante sobre la concepción de la espiritualidad en medio de lo jocosa que es la conversación. Y siempre en los momentos, digamos, más interesantes de ese diálogo, donde se va a llegar quizás a una respuesta muy profunda de parte de la figura de Dios que crean allí, se termina el programa. Hay cortes en ese momento. Pero se resalta el tema de la idea de Dios como un personaje que escucha, ¿no? De lo cual quizás la concepción del cristianismo, que es importante aclararlo, el cristianismo protestante no concibe a Dios como un anciano barbudo y con unas mantas blancas, ¿no? Sin embargo, es la tradición la que nos ha conllevado a verlo así, ¿no? Así quizás posiblemente algunos hayan contemplado a Zeus, ¿sí? Pero por eso algunos elementos ligan mucho con esa idea de Dios barbudo, quizás sentado, algunos lo ven con un trueno en la mano, que es una concepción muy de Zeus, del dios griego. Pero a pesar de esas distinciones en las cuales no me voy a meter en este instante, es muy interesante ver los diálogos de Homero y Dios. También es interesante ver cómo se resalta otros elementos muy, muy curiosos o muy, digamos, ligados a esa familia tradicional, como es la fidelidad, cómo lo es también la incoherencia de la religiosidad que vive Ned Flanders, ¿no? Ned Flanders, a pesar de que pueda ser un personaje perfecto, encuentran en un capítulo que Ned Flanders no es tan perfecto como siempre aparentó ser. Que lo que ocurre es que es un personaje que reprime sus emociones y que por esa reprensión de sus emociones es como es, ¿no? Que Ned, o Neddy, como le dice su señora esposa, Neddy desde muy pequeño fue un chico inquieto y un poco hiperactivo, pero a punta de palmadas fue aconductuado y terminó siendo un ñoño, como le llamo yo, religioso, desesperante, pero termina siendo gentil. Es curioso. O sea, es una persona que intenta hacer todo correcto, pero su vida personal tiene unas luchas muy profundas con su espiritualidad. O sea, conductualmente es perfecto, pero internamente lucha con cosas. Al punto que en un desastre que hubo, la única casa, o sea, de la casa de Homero y la casa de Ned, la que se desarma es la de Ned. Y Ned entra en un descontrol total. Toda esa represión que tenía durante muchos años sale a flote y empieza a ser violento con Homero. Y especialmente con su concepción de Dios al ver por qué no se le derrumbó la casa a Homero. Porque a él sí. O sea, él es el personaje más fiel, más comprometido, más juicioso. Y a pesar de eso, su casa se derrumba. Y vemos cómo es una crítica también a esa idea de ese personaje religioso incoherente que intenta ser perfecto hacia afuera, pero internamente tiene sus luchas. Y hacen ver
esa idea del cristianismo ligada a un ejercicio netamente conductual, o sea, simplemente un buen comportamiento. Y ahí hay un enfrentamiento muy interesante ya desde el Evangelio en relación con los Simpson, que el cristianismo no plantea un ejercicio netamente conductual, ¿no? Es un ejercicio más a profundidad en términos de lo interno, que si bien se puede ver reflejado hacia afuera, también es coherente con sus luchas. O sea, podríamos ver si existe el personaje más, aún Jesús, que es un personaje que aparece en algunos capítulos, lo muestran alegre, feliz. Hay un capítulo muy interesante donde aparece el cielo católico y el cielo protestante. Y el cielo católico feliz, el cielo protestante feliz, pero de clase alta. También es una crítica muy fuerte, ¿no? A cómo se concibe el catolicismo y a cómo se concibe el protestantismo. Y la pugna entre protestantes y católicos que quizás en Latinoamérica de pronto no se dio o no se ha dado como en otros países como Irlanda, por ejemplo, o en otros lugares. En Latinoamérica vimos como una pugna de católicos y protestantes, especialmente Colombia, en el siglo XIX muy fuerte, después de 1850 muy fuerte. En los años 40 y en los años 50 los protestantes o los llamados evangélicos eran perseguidos por comunidades católicas, apedreados. Aún en la época de la colonia, muchos fueron, Adán Edón aquí en Colombia, un personaje que fue quemado en una hoguera en Cartagena por profesar el ideal evangélico, el ideal de los 4 evangelios. Era un personaje no católico, protestante, y fue quemado en una hoguera. Y mira que en Los Simpson podemos ver cómo conciben el catolicismo como algo netamente latino y el protestantismo como un grupo selecto de personas que juegan croquet y otros juegos, y ver a Jesús con los personajes felices y alegres del otro cielo y los protestantes envidiando eso. Es una crítica muy interesante, ¿no? Como les digo, el cristianismo es más allá que un ejercicio conductual. Entonces, recogiendo varias cositas, vamos a seguir analizándolo, pero en este primer capítulo vemos, en un capítulo, así se llama, el alma de Bart Simpson, la concepción del alma. Ahí podemos también tomar el tema de la oración. Vemos, hice una pequeña descripción del reverendo Alegría, un personaje que hace parte de una corriente protestante que se llama presbiterianos. Vimos también cómo conciben los Simpson la idea del cielo. Ellos lo fragmentan en 2, un cielo para protestantes, un cielo para católicos. Vemos que aparece un personaje como Dios que se parece y tiene más a una concepción casi de Zeus que de la idea del cristianismo de este ser creador, pero lo interesante es que lo muestran como un personaje muy cercano, muy amigo, con el cual se puede conversar, con el cual se puede hablar, que termina cortando en todos los capítulos las partes más importantes, las frases más solemnes de Dios terminan siendo cortadas al final de cada capítulo en sus conversaciones con Homero. También podemos resaltar, que es uno de los temas interesantes, cómo se resalta y se critica esa idea del creyente perfecto, ¿no? Que bajo una circunstancia de presión empieza a darse cuenta quién realmente es. Y lo vimos con Ned Flanders cuando creo que fue un huracán el que derrumba su casa y sale a flote toda esa ira, todo eso que ha sido aconductuado. Bueno, al final del capítulo, Neddy termina reconociendo que estuvo muy mal y bueno, termina siendo el mismo Ned de siempre. Pero bueno, bueno, también hay unas críticas muy interesantes a la música en los Estados Unidos, a los festivales de música cristiana en los Estados Unidos y de rock cristiano ahí, que me parece súper gracioso, donde llevan a Barra un festival de rock cristiano. Y es también un elemento que aparece allí, que de pronto en Latinoamérica casi estos tipos de festivales, como los plantean en los Estados Unidos, que son campamentos de 3 días al estilo, un festival aquí muy famoso que se llama Stereo Picnic. En Estados Unidos hay mucho, o otros festivales en Latinoamérica que son de varios días, o Rock en Río, en fin. En Estados Unidos, para los que desconocen, existen ese tipo de festivales muy parecidos donde van cantantes cristianos. Pero bueno,
nos vemos en el segundo capítulo del Evangelio según los Simpson aquí en El Protestón. No se los olviden seguirme en mis redes, Freddy Rivera Moreno en Instagram, y espero que hayan disfrutado este primero, y el segundo va a estar genial. Vamos a hablar un poquito de las sectas también según los Simpson. Entonces, un abrazo muy grande, espero que lo hayan disfrutado, que la pasen muy bien, hermanos y hermanas.